El propósito de la primera venida de Yeshua, el Mesías, fue precisamente el de anunciar la cercanía de su reinado milenario en Jerusalén. En Lucas 4:43, Él reveló la razón por la cual Dios lo envió al mundo hace 2000 años. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Esta verdad es trágicamente ignorada por millones de creyentes. Millones de cristianos no saben para qué vino Cristo al mundo hace 2000 años. Pruébeselo usted mismo preguntándoles sobre el motivo de su venida al mundo, y se sorprenderá de escuchar diferentes respuestas. Ahora que para usted queda claro que Yeshua vino al mundo con un propósito definido, el de anunciar su reinado milenario en Israel, a este anuncio de su reino milenario judío, Yeshua lo llamó el Evangelio del Reino. Es por eso que Yeshua comienza su ministerio predicando ese reino, Marcos 1, 14, 15, y también lo finaliza dando más detalles del mismo a sus discípulos más íntimos, Hechos 1:3. El reino de Dios es el mensaje que trajo Cristo al mundo, el cual se encuentra delineado en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es por eso que los eruditos en Biblia reconocen que el reino de Dios es el tema central de la Biblia y es el mensaje central de Cristo y sus apóstoles. En Lucas 8:1 leemos de la predicación apostólica así: Aconteció después que Yeshua iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. En el capítulo 9 de Lucas y verso 2 leemos además esto: Y los envió Yeshua a predicar a sus apóstoles el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El reino de Dios significará la solución de todos los males de nuestra sociedad, pues Yeshua, el Mesías, regirá con equidad el mundo con su iglesia leal desde la ciudad de Jerusalén. En la parábola de las 10 minas de Lucas 19, 11, 27, leemos que los discípulos creyeron que el reino de David era inminente cuando vieron a Cristo entrar en Jerusalén, la ciudad del rey. Pero Yeshua, en el verso 12, les explicó que él primero tenía que regresar al cielo para recibir un reino y luego volver para restaurarlo. En otra oportunidad, cuando Cristo aparece ya resucitado, los discípulos siguen conversando con él sobre su reino por espacio de 40 días. Hechos 1:3. De ese seminario intensivo, por así decirlo, acerca de su reino milenario, surgió una pregunta de los discípulos: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Y Yeshua solo se limita a responderles que el tiempo solo lo sabe Dios. Entonces, el tiempo de la restauración del reino de David solo lo sabe Dios, y esto significa que es imposible dar una fecha exacta o aproximada de este magno suceso que conmocionará al mundo. Lo cierto es que ese reino o gobierno de Cristo se inaugurará cuando Él, por segunda vez, regrese a la tierra desde los cielos. En Mateo 25, 31, 34, Yeshua explica este asunto del reino y revela lo siguiente: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, ¿qué debería estar buscando un verdadero cristiano? ¿El cielo o qué? El Señor Yeshua, el Mesías, responde a esta pregunta de la siguiente manera: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Y también dijo que pudiéramos, en la oración modelo del Padre Nuestro: venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. En esta parte de la oración del Padre Nuestro, Yeshua enseña que pidamos por la venida del reino de Dios. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo. Pero definitivamente la voluntad de Dios no se está haciendo cabalmente en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo no hay rebeliones, guerras, hambres, injusticias, pecados, contaminaciones y cosas como estas. De modo que vendrá el día en que la voluntad de Dios sí se hará completamente en la tierra como se hace en el cielo. La tierra será un pedacito de cielo. No obstante, millones que rezan el Padre Nuestro no saben lo que están pidiendo cuando repiten aquella parte de la oración que habla de la venida del reino, y desafortunadamente se han convertido en repetidores autómatas. Insistimos nuevamente que tales orantes no saben qué es eso que Yeshua nos mandó a pedir: venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En la Biblia siempre encontraremos un interés profundo por la venida del reino de Dios. Por ejemplo, José de Arimatea, un discípulo de Yeshua, quien se dio un pedazo de su tierra para sepultar a Yeshua, también esperaba el reino de Dios, en Marcos 15:43.
y aquel joven que fue invitado por Yeshua a seguirle y que le pidiera permiso para sepultar primero a su difunto padre, Yeshua le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lucas 9, 59, 60. Y otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Yeshua le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9, 61, 62. Y a un joven rico, Yeshua le exigió que repartiera sus riquezas a los pobres y que una vez hecho eso le siguiera para ganar la vida eterna. Mateo 19, 16, 25. Cuán evidente es el hecho de que la anunciación del reino de Dios era y es algo de suma importancia que supera a todos los intereses temporales de esta vida. Los judíos contemporáneos de Yeshua estaban a la espera del reino de Dios o de la restauración del reino de David a través del Mesías esperado. En estos tiempos, los romanos habían subyugado al pueblo judío y los tenían oprimidos y explotados. Antes de la venida de Yeshua, hubo cierto grupo de judíos llamados los celotes que habían provocado revueltas con el propósito de liberarse del opresor extranjero, pero fueron aplastados. En Masada, cientos de revolucionarios judíos prefirieron suicidarse antes de caer en manos de sus enemigos. Pero el fracaso de los celotes no desanimó a los judíos patriotas, pues siguieron esperando por la aparición del Mesías con su fuerza armada poderosa que le pudiera hacer frente al invasor europeo. Sin embargo, cuando apareció Yeshua como el Mesías, los paisanos judíos no podían aceptarlo, puesto que su manifestación como un hombre humilde no podía ser la de un rey libertador. Les era imposible creer que este pretendido Mesías que venía a su tierra sin un ejército poderoso y victorioso justamente era el Mesías. Su rechazo fue automático, implacable y sin meditación de las profecías de las Escrituras. Yeshua les había explicado a sus paisanos judíos que todo lo escrito en las Escrituras tendría que cumplirse en él. Lucas 24, 44. En la sinagoga de Nazaret, Yeshua hizo mención de la profecía de Isaías en el capítulo 61 que hablaba de su misión para su primera venida. Pero Yeshua solo leyó el primer verso y parte del segundo y luego cerró el libro. A pesar de que este contenía 11 versículos. Entonces, ¿por qué no leyó Yeshua todo el capítulo 61 de Isaías? Es claro que Yeshua solo vino a cumplir una pequeña parte de esa profecía mesiánica en su primera venida, la cual no decía nada de una revolución militar para derrocar al invasor de ese entonces. Su misión sería más bien la de ser ungido para proclamar el evangelio a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. No obstante, los judíos entendieron que esto tenía que ver con su liberación del yugo romano, la cual de hecho no ocurrió en su primera venida. Entonces, esa liberación fue una de carácter espiritual y moral y no de una potencia extranjera dominante. Ya en su segunda venida o segunda presentación personal, Él cumplirá el resto de las profecías concernientes a su misión en la tierra. Estas profecías, por cumplirse, incluirán la verdadera liberación del yugo opresor que tendrá Israel nuevamente en el fin de los tiempos de los gentiles y el consiguiente restablecimiento del antiguo reino monárquico teocrático de David en ese país de Dios.